Ecuador también hay otro caso que me llena de orgullo, donde nosotros trabajamos nuestro modelo de trabajo para adaptarte al cambio. Funciona en distintos tipos de industrias y empresas, familiares o no familiares, nacionales o internacionales. Me gusta mucho hablar de la empresa, nuestra industria camaronera, donde hemos trabajado con un éxito para justamente pasar de una experiencia o de una historia tradicional de siembra manual a adoptar la automatización con unos alimentadores automáticos que ahora manejan pues algoritmos. Entonces, hoy convive lo tradicional con la tecnología y de eso se trata. Es decir, cómo podemos hacer convivir esos valores tradicionales. Nuestras empresas camaroneras son principalmente familiares, esos valores tradicionales, pero al mismo tiempo vamos adoptando esas nuevas tecnologías que no son fáciles, que requieren inversión, pero que requieren también en procesos de cambio aprender a dejar atrás lo conocido, lo que yo creo que era seguro para mí, porque yo sabía ser el biólogo de un tipo de industria más manual. Ahora me tengo que convertir en un biólogo que entiende, que lee data, que puede interpretar algoritmos. Entonces, esa fusión, y justamente esto le gustó mucho a los jueces de Japón y de Europa, porque yo tuve que presentar un currículo, enviar un currículo y una propuesta. Entonces, ellos dijeron, bueno, estamos hablando justamente estos casos que tú nos mencionas y esta experiencia y este modelo tiene que ver con nuestros 3 ejes de trabajo allá, que son legado. Las empresas familiares Correcto. trabajan para dejar un legado, y además tradición e innovación. Antes de que Stalin haga las preguntas pertinentes, déjeme hacerle otra pregunta. Entre empresa y negocio familiar, ¿cuál es la diferencia? Ok, bueno, en el negocio familiar tú tienes de una u otra manera involucrados a los miembros de la familia. Y en Ecuador tenemos un 90% de empresas son familiares. ¿Okay? El 90% de las empresas en Ecuador es un número muy alto. Entonces, efectivamente, tener miembros de la familia cambia. Una cosa es que tú seas el propietario, ¿ok? Otra cosa es que a lo mejor eres el propietario, pero además eres el líder de la organización. Estás tomando las decisiones operativas en el día a día, pero a lo mejor eres también parte, dueño de la empresa, hijo, a lo mejor del propietario. No tomas decisiones, pero recibes el cheque. Entonces, ¿cómo alineas en esta empresa familiar? Tú tienes que alinear el futuro de tu organización, el futuro de tu empresa, en base a las decisiones que estás tomando hoy. Entonces, una pregunta en una empresa familiar, esas decisiones que estamos tomando, el darle trabajo al hijo, a la hija o al que le tengo pena, pobrecito, porque nadie le va a dar trabajo, ¿ok? O darle trabajo a la familia política, si es que eso está dentro del protocolo familiar, porque así es como se profesionalizan las empresas, está aportando justamente para esas metas que nos llevan al progreso, a esas futuras, esas expectativas que tenemos como empresa y como empresa familiar, ¿no? Entonces hay que alinear todo eso, y por eso es este tipo de eventos que hay donde se siguen preparando las organizaciones familiares. Stalin, por favor. Oye, qué interesante, ¿no? Para lograr llegar a aplicar esta estrategia que tú nos acabas de describir, evidentemente en el proceso te vas a encontrar con algunas limitaciones, con algunos hechos que conspiran significativamente a esa reinvención de esa estructura societaria de vida familiar. Por ejemplo, el tema cultural empresarial, el tema generacional empresarial, el tema de los repartos de beneficios, y por último, algo que siempre uno se pone a pensar en el tema familiar, que uno recibe una empresa como generación, ¿no es cierto? Y es una empresa que tiene una tradición y ha consolidado una gestión. Y cuando tú entras con una nueva generación y entras con nuevas ideas, porque te lo pone el cambio global en innovación, en tecnología, entonces encuentras en unas veces resistencia, en otras veces encuentras apoyo, pero normalmente cuando tú quieres hacer lo nuevo tienes resistencia porque estás acostumbrado a no tener incertidumbre, aún más si tu empresa es eficiente, ¿no? Ha venido siendo eficiente. Pero también la estructura societaria de las empresas familiares se constituyen en una especie de monopolio, ¿no es cierto?, en términos de la gestión, porque son 70-80% de empresas familiares que hay normalmente. Aquí en el Ecuador hay muchas empresas familiares. Entonces,
el planteamiento de una apertura de capital, por ejemplo, de una democratización de los capitales, de un incremento de innovación y tecnología, siempre va a ser una especie de cómo es de posiciones que ahí juega tu papel, cómo administrarlas y cómo se administra y cómo se receta. Es un proceso largo, tienes mucha resistencia, hay adaptación. ¿Qué está pasando? Bien, has hablado de varias cosas que se deciden en distintas mesas cuando tenemos una empresa familiar que tiene una estructura ordenada, organizada y profesionalizada. Estamos hablando de un consejo de familia donde muchas veces se deciden cosas que tienen que ver con los intereses de la familia, con la educación, con el liderazgo. Hay otras áreas, la dirección, el gobierno corporativo que tiene pues este equipo directivo que tiene que tomar decisiones relacionadas con la vida, con las inversiones del negocio, con etcétera, toda esa parte. Entonces, en la medida que se profesionaliza eso, se logra justamente un orden y asegurar que las decisiones son tomadas en la mesa adecuada y con las personas indicadas. No todo el mundo habla, participa, opina, porque si no tienes, digamos que traslapado los intereses. Entonces, uno de los desafíos más grandes y lo que manejamos es la adopción del cambio. ¿Cómo abrazas el cambio? Como ya vimos, el cambio genera incertidumbre, genera miedo. Entonces, en este mundo que va a una velocidad increíble, que es volátil, que no necesariamente sabemos exactamente cómo vamos a terminar en ciertos aspectos, es necesario fusionar, entender a estas generaciones. ¿Okay? ¿Cómo juntamos en las organizaciones a las dos generaciones, a las tres generaciones que están viviendo? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Las empresas familiares tienden, evidentemente, a ser más tradicionales en sus valores. Tienden a ser más controladoras. ¿Okay? Tienden a cuidar más el patrimonio para asegurarse. Hoy en día eso no es malo, pero entendiendo que el mundo va más rápido, entonces, ¿cómo hacemos que los valores tradicionales y también los valores actuales que las nuevas generaciones valoran y que son necesarias para la sostenibilidad del negocio, para que siga evolucionando, como es el valor del medio ambiente, Perfecto. ¿verdad? Como es el valor del impacto social que tenga tu negocio. La economía circular. Exacto, todo. como el valor de la diversidad. ¿Cómo hacemos que todo eso conviva? Ya, y eso traen las nuevas generaciones, la capacidad de adaptarte rápido a las tecnologías, ¿verdad? Entonces, hay que hacerlas convivir, pero efectivamente no se trata, y esto es un aspecto que vamos a trabajar allá, no se trata de escoger hoy en día entre esto o esto, sino cómo entendemos que a lo mejor es esto con esto. Claro. ¿Cómo empezamos a entender que el mundo sí puede ir, repito, como nuestra industria camaronera, fusionando métodos? Hoy trabaja con métodos tradicionales y con automatización, con estos aparatos que son inteligentes justamente y que ayudan a bajar el costo del balanceado, que es importante ese número ahí en la operación, y a cuidar también del suelo, del medio ambiente. Y seguimos exportando el mejor camarón del mundo. Entonces, ¿cómo logramos convivir con eso? Entonces tenemos empresas, historias también de empresas grandes que nos los enseñan. Lego fue una empresa familiar que en algún momento decidió irse pues a toda velocidad con tecnología y luego se dio cuenta que tenía que volver a los valores tradicionales y sigue innovando efectivamente, pero seguimos construyendo con las manos, ¿verdad? Entonces, de eso se trata, justamente cómo lograr esa fusión y un tipo de pensamiento es, a ver, es que no es o lo tuyo o lo mío, hay que ser inflexibles y rígidos, a lo mejor hay que ser rígidos con unas cosas y flexibles con otras. Entonces, ese es el tipo de pensamiento y lo mismo aprender a manejar la resistencia. La resistencia es algo inherente, natural, está en la naturaleza del ser humano. Entonces, el liderazgo tradicional dice, yo te pago para que cambies, ¿verdad? Pero el cambio requiere un acompañamiento. Por eso el programa que tenemos habla de líderes de cambio. Entonces, los líderes de cambio, primero que nada, si tienen una iniciativa de cambio, tienen que estar muy claros por qué vamos a cambiar, para qué. Y también, cuál es el riesgo de no hacerlo. Eso genera conciencia. Entonces, la conciencia de cambio es algo que hay que trabajar y hay que estar sumamente alertas para saber si todas esas personas o esos líderes que tienen la palabra, el poder o la autoridad de cambio están de acuerdo con lo que tú has propuesto, porque mañana te frenan los recursos.
Claro, claro, muy cierto. ¿Sabes qué? Me parece que nosotros tenemos que esto que nos habla Beatriz, llevarlo, por ejemplo, a la parte camaronera, a la parte bananera y cacaotera, porque son cosas que aquí tienen muchísimos años. El camarón menos, pero ya desde la década de los 80, inició en los 70, pero 80, 90, 2000, 2010, 2025, ya son por lo menos dos generaciones, por lo menos. En el caso del banano, desde el 48, mucho más. En el caso del cacao, tiene pues desde las colonias. Entonces, eh, el tema es que muchas veces no se dan cuenta, y yo siempre recuerdo este ejemplo de que cuál es el negocio, cuál es la industria. La gente, por ejemplo, los magnates de los ferrocarriles en Estados Unidos como Vanderbilt, y ellos pensaban, esta anécdota es, pues la hemos escuchado, ¿no? De que pensaban de que tenían que construir más rieles de tren y más vías de tren, hacer más, y no se dieron cuenta de que el negocio de ellos no eran los trenes, sino que el negocio de ellos era la transportación, ¿no? Entonces vino el carro, vino los aviones y los destrozaron. Y digo esto porque lo mismo debe pasar en todo. Nos pasa en la comunicación. Sí. La gente dice, bueno, y de pronto aparecen las redes o antes el internet. Nos pasa en la comunicación, ¿no? Entonces, y le pasó en su momento en este medio cuando apareció, a la prensa le apareció la radio, luego le apareció la televisión, y sin embargo también en medios hay empresas familiares de varias generaciones. Sí, tú estás hablando de una palabra que también utilizamos en la cumbre y tiene que ver con la futurización, hacia dónde vamos, ¿verdad? Okay. Pero cuando uno se resiste al cambio, repito, que es lo natural, entonces uno evita esas instancias para, no, si estamos bien, es decir, permanece en el status quo, permanece en lo cómodo, en lo conocido. No porque seas vago, no porque no te interese, sino porque da miedo, porque da ansiedad. Las rutinas, lo conocido, es lo que te dice, esto es lo que yo sé hacer, ¿ok? Por eso es que el líder de cambio y el principal, el responsable del cambio, es el líder de la organización, quien tiene que asegurarse que el siguiente equipo es un equipo absolutamente, es una coalición con la que entiende el porqué del cambio. Y que tiene, no solamente entiende el porqué, sino que tiene un deseo del cambio, es decir, ha entendido claro los beneficios para la organización y los beneficios personales. Entonces, esta mesa de futurización de qué es lo que hay qué es lo que viene, ¿okay? Es un espacio necesario hoy en día también por los rápidos cambios, ¿verdad? Y luego este equipo, esta fuerte coalición que hay que generar, que luego se trabaja también a nivel dentro de la organización con cada uno de los impactados, porque tú dices, ya, va el cambio. Hoy no se dice, va el cambio. No, eso era antes. Repito, para eso te pago. No. Hoy día hay que acompañar, cada líder de área tiene que acompañar el cambio entendiendo las resistencias humanas, ¿no? Sin duda. Claro, entonces las resistencias pueden ser, obviamente, pueden ser esas. ¿Y para qué me hacen utilizar un nuevo sistema tecnológico y de control y sistema de gestión si yo siempre he puesto mi firma allí? Antiguamente se contrataba la persona de tu confianza, el que controla y que te firmen a ti para que te diga. Hoy en día trabajamos con sistemas de gestión digitalizados donde hay transparencia y donde hay control. Entonces, si tú quieres seguir favoreciendo la confianza, poniendo una persona de control, que generalmente son las que impiden, un poco obstaculizan el proceso de adopción de estos cambios, estás entonces golpeándote en la eficiencia. Las 10 de la mañana con 36 minutos. Queremos agradecerle a Beatriz y pedirle, porque es realmente muy interesante la charla y muy didáctica y pedagógica explicación. Eso es lo más importante, que la podemos poder entender con claridad. Hablar antes de la cumbre que se va a dar en Tokio, en Japón, en octubre. ¿En qué fecha exactamente es? Esto se da a fines de octubre, 30, 31 y 1. Entonces, de pronto hablemos antes de eso, ¿no? Una vez que pasen las fiestas, como decimos en Guayaquil, el feriado, después de eso, y poderlo tocar incluso ya más cerca de la misma,
Beatriz Manrique presentará la charla Dinámicas de Resiliencia y Estrategias del Cambio con el subtema Núcleos Emocionales en el Cambio. Sí, muchísimas gracias. Yo feliz acepto la invitación de vuelta porque traeremos también justamente las tendencias, Claro, ¿no? sí. Para seguir fortaleciendo las empresas ¿Y ecuatorianas. dónde pueden ver tu charla? ¿Estará publicada en alguna página web, alguna cosa? La van a subir. ¿La van a subir? Yo la subiría, probablemente sí, Sí. debe haber información, Ojalá así que tema muy interesante y como dice Andrés, ha sido corto el tiempo, pero tendremos la oportunidad después de seguir avanzando y profundizando en este tema que realmente es de mucha novedad. No que- estás siempre tú sintonizado con estos cambios, con esta resiliencia, con esta incorporación de empresas familiares al tema tecnológico y de innovación. Normalmente las empresas familiares se quedan en el statu quo, ¿no es cierto? Porque trae No muchos avanza, problemas, no confrontación, avanza. no hace. Entonces se quedan en lo básico, Y están están los muy cómodos con lo que está y produciendo. mira el impacto, ¿no? Porque estas empresas familiares en el Ecuador representan también un 60% de las exportaciones, están ahí involucradas. Entonces es un número interesante y claro, y cuando hablas de resiliencia, estamos hablando justamente más. de esa historia familiar que comenzó, que tiene una historia de pérdida, de escasez y comenzó de nuevo. Todas esas historias son lo que le da a la familia y a los miembros de la familia esa fuerza interior, porque eso es la resiliencia. Entonces, siempre te vas a encontrar con dificultades, con desafíos grandes, ¿no? Y la resiliencia que trabajamos allá tiene que ver justamente no solo con superar, o no solo con sobrevivir, sino prosperar en el caos. Y aquí, en Ecuador, nosotros sabemos hacerlo. ¿Hay alguna Muy bien. Somos exitosos en Gracias. el caos aquí en el Ecuador, Andrea. Sí, claro, es el caos. Somos resilientes en el Somos caos. resilientes en el caos. Somos unos expertos en manejar Expertos en y caos. sobrevivir al El caos. ecuatoriano. Sí, sí, sí. Exacto. Sin duda. Nos vamos a la... Es buenísimo esa gran verdad. Hacemos una pausa.